Buenas tardes. Vamos a hacer unas pequeñas correcciones del video anterior, ya que cuando mandábamos a compilar, hacer una consulta individual, buscábamos el paciente y en la parte de aquí abajo nos decían no hay registros con ese código. Entonces simplemente es esta llave que la estamos cerrando aquí, deberíamos de haberla cerrado más anteriormente, es decir, en esta parte, ya que aquí está cumpliendo con el bucle while, entonces nos está recorriendo todo esto. Y adicional a eso, bueno, vamos a compilar para ver los cambios. Entonces, realizamos una consulta individual, buscamos el código, pero observamos que todavía no sigue saliendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de decir? Entonces, arriba, en la parte de aquí arriba, colocamos encontrado igual a false. Aquí lo que debemos de establecer es que si es que lo encontramos, que en lugar de false se me cambia a true. Es decir, que ya me devuelve un valor verdadero, ya que sí lo encontramos. Entonces lo compilamos. El código 3 y como observan ya no nos sale ese mensaje. En este video vamos a aprender a cómo realizar una modificación en nuestro archivo. Entonces nosotros tenemos un archivo dentro de nuestra carpeta de documentos. Proyecto C, tenemos aquí en video, tenemos el archivo pacientes. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a editar, a que nos edite sobre este archivo. Entonces sobre este archivo aquí vamos a hacer una edición, para lo cual nos vamos a copiar todo el código de la búsqueda individual, todo, y se realizará algunos cambios. Entonces lo copiamos y los cambios a realizar son los siguientes. Igual cambiamos nuestra etiqueta de búsqueda individual, le colocamos módulo de actualización de datos del paciente. Tenemos una función, esta función de aquí que es para lectura. Vamos a crear otra función mediante la funcionalidad de setOfString, que les recuerdo que funciona con la librería fstring, sí, que funciona con esta librería de aquí. Entonces nos creamos una variable de tipo ofString, la cual la denominaremos como auxiliar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cada vez que yo abra aquí o mande a manipular sobre mi archivo, aquí me cree otro archivo de texto, .txt llamado aux.txt, para lo cual nos vamos a hacer referencia a encontrado.false. Entonces le decimos que nos mantenga en encontrado.false. Vamos a crearnos una variable local, o crearemos una variable local de tipo entero llamada auxClave, cuyo valor inicial será 0, y adicionalmente crearemos una variable auxiliar para resetar. En este caso vamos a resetar solo un dato, por cuestiones de tiempo del video. El dato que se va a resetar es el nombre, para lo cual le vamos a dar un espacio de 30 caracteres. Le diremos aquí que aux.open sea igual a un archivo auxiliar, que se creará un archivo auxiliar.txt con su funcionalidad IOSAUX, es decir, me va a sacar estos datos. Conservamos el lectura.open con el mismo fichero
llamado pacientes.txt, solo que aquí le vamos a quitar esta parte de aquí. Solo le dejamos iOS in. Una vez realizado esto, lo que se procede a verificar es lo siguiente. Se va a decir si aux, variable auxiliar, aux.isOpen y lectura.isOpen, es decir, si es que tanto las variables de auxiliar de lectura y la auxiliar de escritura están abiertas, ¿qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir aquí, ingrese el código del paciente a buscar. En este caso, en lugar de buscar, le vamos a colocar el código del paciente a modificar. Igual que en el video anterior, lo que se va a llenar aquí es, eso se le va a pedir una clave auxiliar. Y se va a hacer referencia a nuestro objeto de tipo ifstring, a este objeto de tipo ifstring, que haga referencia a la clave. Procedemos a utilizar las mismas funcionalidades anteriores. Le decimos, si lectura, si es que me lee todo el archivo, con la función lectura que me lea todos los datos que tenemos en nuestro archivo, es decir, va a leer todos los archivos, desde el inicio al final, me hago una comparación mediante la clave auxiliar. Le decimos, si es que la clave auxiliar, la clave que ingresamos nosotros, es igual a la clave que se encuentra dentro del fichero, es decir, estas claves 1, 2 o 3, si es que existe alguno de ellos, me imprima cuáles son los valores, ¿sí? Me imprima cuáles son los valores para tener referencia de los valores encontrados. Y adicional a esto, entonces aquí es lo que le vamos a agregar. Lo que se va a agregar es que se le va a pedir un solo dato en este caso. Le vamos a decir cout y le vamos a decir aquí que ingrese el nuevo nombre del paciente. ¿Sí? Se ingresa el nuevo nombre del paciente y adicional a esto, con la clave, ¿sí? Con la clave que nosotros vamos a ingresar, o la clave que vamos a buscar. Entonces aquí se nos va a imprimir la clave, ¿sí? Se nos imprimirá la clave y vamos a realizar una petición. Entonces se va a realizar el ingreso del nombre. Entonces aquí vamos a almacenar, se almacenará aux nombre. Como se creó un objeto de tipo auxiliar, se le indicará a este objeto que me resete lo que es la clave, que me resete, aquí viene lo interesante, la nueva variable auxiliar. Entonces aquí, como se creó aux nombre, lo que va a escribir es la nueva variable, el nuevo valor que se le ingrese. Se le dejará un espacio, igual tiene que escribirme lo que tenía en la cama, igual escribirá lo que tenía en el diagnóstico, ya que estos datos no han sido variados. Por ejemplo, si se quisiera cambiar los demás datos, lo único que se tiene que crear es una variable llamada auxiliar cama, por ejemplo, ¿sí? Y acá arriba se la debería de declarar. Entonces aquí nosotros lo que se debería hacer es pedir ingrese el nuevo número de cama, por ejemplo. Y ese número de cama se la tiene que declarar acá arriba de tipo entero. Entonces el número de cama, y aquí se le ingresará, en esta partecita de aquí se ingresará esa cama. Como en este caso solo estamos refiriéndonos a una sola variable, se la dejará tal y como está. Indicamos otro espacio para el diagnóstico
guardamos la misma edad y le hacemos que realice un salto de línea. Entonces, eso en el caso de que el registro se ha encontrado, entonces de que exista algún registro con esa clave a modificar. Se vamos a imprimir un mensaje aquí que diga registro modificado con éxito. ¿Sí? Entonces se le dirá que el registro ha sido modificado con éxito. Y le indicaremos un salto de línea aquí. Entonces eso en el caso de que se encuentre este valor, de que el valor sea parte del fichero. Pero caso contrario, ¿qué hacer si es que me da lectura al archivo? ¿Qué hacer en ese caso? Entonces lo que se le va a decir es un caso contrario, un else, y dentro de este else se indicará que me guarde todos los datos. Esta línea de aquí la vamos a copiar, que me guarde todos los datos, es decir, que me conserve el archivo tal como estaba y no me guarde esta variable llamada aux_nombre, ya que aquí en aux_nombre no vamos a tener ni un valor y le indicamos nombre tal y como estaba en su inicio, con minúscula. Igual hacemos que tome lectura, tome el valor de la clave, ¿sí? La lectura tome el valor de la clave. Aquí, esta parte de aquí la vamos a obviar, sería, nos vamos a poner esta parte de encontrado false. Y aquí el caso contrario, en caso de que no exista el archivo, ya que en esta parte preguntamos si el archivo está abierto, el caso contrario aquí, error al abrir el archivo o no ha sido creado, lectura.close, cerramos nuestro objeto de lectura de tipo ifstring, cerramos nuestro objeto de lectura y cerramos nuestra función. Procedemos a verificar los errores. Aquí tenemos un error, ya que la función se llama modificar. Nos dirigimos hacia nuestro menú, ya que en el caso 4 teníamos que llamar a nuestra función modificar. Procedemos a verificar los errores. Bueno, no nos emitió ni un error. Vamos a realizar, bueno, aquí caso 4 ha sido eliminar, caso 5. Bueno, le cambiamos el texto aquí nomás. En lugar de modificar, aquí de eliminar le ponemos modificar. Y aquí le vamos a colocar eliminar. Procedemos a verificar. Compilamos. Realizamos una modificación. Ingresamos el código a modificar. Vamos a modificar a este Pepe, le vamos a cambiar con nombre de José. Tiene el código 3. Nos dice ingresa el nuevo nombre del paciente con la clave 3. Tenemos que es Pepe, le vamos a poner José. Registro modificado con éxito. Realizamos una consulta individual. El código de ese paciente era 3. Bueno, aquí no nos está modificando. Vamos a verificar cuáles son los errores. Entonces, buscamos los errores. A ver, encontrado. Ya. El error radica en lo siguiente. Aquí solo mandamos a cerrar nuestro objeto de lectura, pero recordemos que también tenemos un objeto auxiliar. Entonces debemos de cerrarlo a ese objeto auxiliar. Entonces le decimos aux.close. Cerramos ese objeto. Y adicional a esto, debemos de remover lo que tenga, ya que mandamos a hacer datos. Es como darle un control G, un guardar. Entonces le decimos un remove pacientes.txt
Decimos que me remueva y que me lo rename con el archivo auxiliar.txt. Entonces me remueve de aquí, le hacemos que me remueva, pero que lo renombre con nuestro archivo pacientes.txt. Es decir, lo que tiene el archivo auxiliar, los valores que tiene el archivo auxiliar, me va a guardar con los datos que tiene el archivo pacientes.txt. Entonces procedemos a verificar si no hay errores. Procedemos a compilar. Módulo 4. Buscamos a Pepe. Vamos a poner José. Realizamos una consulta. Tenemos un error todavía. Vamos a corregir ese error. Bueno, el error radica en que aquí nos ha faltado una letra TX, nos faltaba una T. Vamos a comprobar. Compilamos. Vamos al módulo 4. No se encuentra ningún registro con clave 3. Buscamos paciente. Por alguna razón nos borró los datos que teníamos. Bueno, no hay problema por eso, vamos a ingresarlos. Entonces ingresamos un nuevo paciente, la clave 1, nombre del paciente Patricio. Vamos a poner número de cama 201, diagnóstico estable, edad 14. Vamos a ingresar otro más. Bueno, ahí tenemos Patricio, ingresamos otro más, clave 2, nombre del paciente Neptalín, ya lo dije, Neptalín, número de cama 34, diagnóstico estable, edad tanta. Entonces procedemos a realizar una modificación, vamos a modificar el código 1, el nuevo nombre lo vamos a poner Pato. Hacemos una consulta general y como vemos, tenemos Pato, tenemos Neptalín. Entonces, perfectamente está funcionando el módulo de modificación. Al igual que en el video anterior, al momento de realizar la modificación, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a modificar el código 1, vamos a poner Patricio. Nos sale el registro modificado con éxito, pero también nos sale, no se encontró ningún registro con clave 1. Entonces esto se debe a que, luego de que realiza la búsqueda, debemos decirle que encontrado es igual a true. Entonces es verdadero. Comprobamos. Vamos a realizar una consulta general, vamos a modificar a Patricio, módulo 4. El código del paciente a modificar es el 1. Vamos a poner como Pato. Registro modificado con éxito y presiono la tecla para continuar. Bueno, eso ha sido todo por este video. En el próximo video les enseñaré a eliminar un dato.